En menor de un mes, menor de 2 semanas, con ictericia precoz. Esto es un cuadro que debemos hacer una historia clínica con una anamnesis, preguntar el peso del nacimiento, el antecedente de acolia, la observación de la materia fecal, qué características tenían durante los primeros 10 días, si hay hepatomegalia y cuál fue el progreso también del peso en este tiempo. Si hay hepatomegalia, o sea, en un paciente recién nacido con ictericia precoz, es algo que debemos actuar rápidamente. ¿Por qué? Porque el diagnóstico, o sea, de atresia biliar, tiene que estar latente. ¿Mm? Otros posibles diagnósticos, este es atresia biliar y requiere una intervención urgente, oportuna, porque es criterio de trasplante hepático. Otros cuadros de ictericia precoz está dentro de una hepatomegalia, puede ser síndromes autosómicos, son raros, pero bueno, hay que pensarlos o tenerlos en cuenta o saber que existen. Está el síndrome de Algil, que es autosómico dominante, tiene características peculiares, o sea, una fase de característica, vértebras en ala de mariposa, por ahí lo van a leer, coléstasis, hepatitis luética, una hepatitis, bueno, neonatal idiopática y litiasis biliar, que también es raro, pero bueno, existen. Pero sobre todo lo primero es una ictericia precoz con hepatomegalia, acolia, eh, descartar una atresia biliar. En todo lactante, entonces de más de 2 semanas, con ictericia, se puede sospechar en una enfermedad hepática, hacer la historia clínica detallada, esto es lo que les comentaba anteriormente, qué peso tuvo al nacer, si tuvo progresión de peso o no. ¿Cómo lo estudiamos? O sea, ver un hepatograma, o sea, sobre todo la bilirrubina total, bilirrubina directa, las transaminasas, fosfatasa alcalina, para ver si hay obstrucción, ver la función hepática y obstrucción de la salida de la bilis, ¿no? En los canalículos biliares. Si hay alteración en la coagulación, un tiempo de protrombina, proteinograma y un hemograma. Eh, bueno, glucemia y eh, se hace un análisis de orina con proteínas y bilirrubina, en estudio de bilirrubina en la orina. Sobre todo observar el color de la materia fecal y evaluar, además del color de la materia fecal, la presencia de ictericia, puede acompañarse también de esplenomegalia, ascitis y vómitos. Esto ya más comprometido es un paciente, pero sobre todo primero es la ictericia precoz, el mal progreso de peso, las heces, acolia y la hepatomegalia. Otros diagnósticos diferenciales es atresia biliar, quistes del colédoco, que esto, bueno, el diagnóstico es ver con una ecografía más que nada, más de los exámenes complementarios. Y causas virales también pueden ser causas de hepatitis neonatales, que son virus hepatotrópicos, que es el citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, hepatitis C, B, parvovirus, infecciones bacterianas dentro de una infección urinaria. Es frecuente esto, que un recién nacido tenga ictericia persistente y debemos descartar la primera causa que ayer hablábamos, que era de síndrome, puede estar asociado a fiebre o no, o mal progreso ponderal con una ictericia, descartar una infección urinaria. Sífilis, tuberculosis, todos los que se llamaban antes TORCH, todas esas pueden producir hepatomegalia e ictericia en un recién nacido. ¿Mm? Eh, bueno. Bueno, después hay otros síndromes más raros de colestasis familiar, intrahepática, fibrosis quística también, déficit de alfa-1 antitripsina, bueno, todos estos raros que después lo van a ver también. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a orientarnos en este paciente, en un recién nacido,
con ictericia. La historia clínica, ver los antecedentes perinatales, o sea, en la mamá, ver si fue un embarazo controlado y buscar las infecciones, o sea, si se solicitó BDRL, toxoplasmosis, Chagas, citomegalovirus, si hay algún antecedente familiar de alguna enfermedad de estas raras, metabólicas o enzimáticas, y qué antecedentes personales, si fue prematuro o no, qué progresión tuvo de peso, si existieron transfusiones, puede haber alguna hemólisis, eh, también el contacto con otras personas que tengan hepatitis. Es raro, digamos, en un recién nacido ya, pero bueno, puede ser que la mamá también curse con una hepatitis en los últimos días del embarazo. Eh, y las características de la vivienda. ¿Por qué? Porque vemos a ver si en el caso de las viviendas la transmisión por, eh, por el agua, en el caso de un mal lavado de manos o que el chico tome biberón, puede transmitirse también cualquier otra bacteria o probable de causas de esta hepatitis. Al examen físico, bueno, esto es importante, ver la progresión del peso y cómo evaluamos la ictericia. La ictericia se ve en cara, con las escleróticas, en el caso de que tengan telangiectasias, en el caso de algún compromiso ya ver de la coagulación hepática, en el dorso de manos, espalda, edemas de miembros inferiores, lesiones purpúricas. La progresión de la ictericia siempre es céfalo-caudal, eh, y cuando tiene una ictericia más marcada, o sea, cuando afecta a todo el cuerpo en un recién nacido de término, es hasta los miembros inferiores, afectación de los miembros inferiores, y tiene más o menos como clínica, como para guiarnos clínicamente, una bilirrubina total de 18. En el abdomen, bueno, vamos a palpar, o sea, la palpación del borde hepático, se puede percutir en el abdomen, ver la presencia de ascitis, de circulación colateral, la presencia, o sea, de esplenomegalia. Recuerden que siempre el vaso y el borde hepático se palpan, o sea, en el recién nacido. Eh, pero también este es un tamaño que está más agrandado y con una distensión abdominal. Adenomegalias, de acuerdo al cuadro infeccioso, digamos, ¿no? Que pueda ser de causa infecciosa. En el laboratorio, entonces, bueno, pensando, o sea, de acuerdo a la fisiopatología, en el caso de coléstasis, cuando hay obstrucción de los canalículos biliares, vamos a tener elevadas la fosfatasa alcalina, la gamma GT y la bilirrubina conjugada. En el caso de virus, o sea, lesión hepatocelular, todos los virus tóxicos, causas metabólicas, genéticas, van a producir una elevación de las transaminasas. La TGP es la más característica de daño hepático. En caso de afectación de la función hepática, vamos a tener afectado la coagulación y albúmina también, un porroteinograma. ¿Y qué imágenes nos van a ayudar? La ecografía abdominal, cuando se sospecha coléstasis, y siempre, o sea, en este paciente y todo, bueno, obviamente que se interna en el caso de pensando de un paciente con sospecha de coléstasis, y debe ser evaluado por gastroenterología, y mejor si hay hepatólogo, mucho mejor. ¿Qué virus pueden producir hepatitis, digamos? Los virus más frecuentes, hepatotrópicos, son los virus específicos A, B, C, D, E y G, y otros virus son los que hablábamos recién. Citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, Coxsackie, parvovirus. Eh,
Los virus hepatotrópicos son virus que son diferentes entre sí, son en cuanto a la estructura, pertenecen a distintas familias y también esto hace que los ciclos, o sea, el tiempo de incubación sean diferentes en todos y el del modo de transmisión también. Esto a dato a modo de dato, bueno, después igual al finalizar lo vamos a reforzar, pero saben que para la hepatitis A y la hepatitis B está el calendario de vacunas. Son vacunas seguras, son vacunas inmunogénicas que dan inmunidad y están incorporadas en el calendario de vacunación. Eso es importante que lo sepan y siempre teniendo en cuenta cuando un paciente se presente con una ictericia, ver con sospecha, con hepatomegalia, sospechando en una hepatitis, chequear siempre el calendario de vacunas. Bueno, cada 30 segundos, bueno, fallece una persona a consecuencia de uno de estos virus. Es por como incidencia. Bueno, esto es para cerrar lo que eran las hepatitis en el lactante, en el recién nacido, que el cuadro más grave de coléstasis neonatal es la atresia biliar. Y cómo proceder, internarlo, que es un paciente que no progresa de peso, con las heces acólicas, que tiene hepatomegalia, que luego va progresando hacia una distensión abdominal, con ascitis, circulación colateral. eh, Así que, bueno, enseguida proceder a estudios de la función hepática y una ecografía eh, para arribar al diagnóstico. ¿Dudas de eso algo? Es muy de neo, pero bueno, pero se puede ver. ¿Alguna duda de eso? ¿De lo anterior? ¿La atresia biliar Sí. se diagnostica rápido o pueden pasar un par de años, digamos? No, se puede manifestar enseguida en el recién nacido. Ahí está, por eso es con coléstasis neonatal. ¿Mm? Bien. ¿Y el tratamiento es el trasplante? Sí, sí. Bueno, esto es, bueno, después vamos a hepatitis en el niño mayor. Hablábamos recién, hay virus hepatotrópicos A, B, C, D, E y G, y otros virus también que pueden producir cuadros infecciosos sumados a una hepatitis, que son el Coxsackie, el citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr. Bueno, el más frecuente en pediatría eh, es el virus de Epstein-Barr, perdón, el virus de la hepatitis A. Me quedé con el virus de la Epstein-Barr. El virus de la hepatitis A, que por las características, o sea, es un virus que es muy contagioso y ha disminuido un montón, mucho los casos gracias a la vacunación. Que como saben, la vacunación para el virus de la hepatitis A se hace a los 12 meses y la segunda dosis a los 6 meses. Y con eso tiene un alto porcentaje, casi un 100% de protección. Eh, la transmisión es fecal-oral. El virus lo excretan por la materia fecal, se detecta a partir del periodo de incubación. El periodo de incubación tiene entre 15 y 45 días de incubación, una media de 30 días. O sea, tenemos el paciente que elimina el virus por la materia fecal sin ningún síntoma en el periodo de incubación y en la fase de síntomas temprano, hasta el comienzo de la ictericia, ahí es donde contagia.
A ver si queda claro. O sea, se excreta por la materia fecal, en el periodo de incubación contagia y en la primer parte de los síntomas, cuando comienza con la ictericia, hasta ahí contagia, que se elimina el virus. Pertenece a la familia Picornabilidae y se produce un daño en los hepatocitos que es causado por los linfocitos T killer que atacan directamente a las células infectadas con el virus. Bueno, en general la manifestación es, la gran mayoría de los niños es asintomáticos, en general a menores de 6 años. ¿Por qué los menores de 6 años? Porque son los que concurren a jardines maternales, jardines de infantes, y no hay tanto cuidado con el lavado de manos eh, y con la eliminación de excretas, depende en el lugar en donde vivan, en las condiciones sanitarias del lugar. Entonces teníamos un periodo de incubación, los pródromos, el periodo de estado y el periodo de convalescencia. La incubación, como hablábamos recién, puede ser entre 15 y 45 días, 30 días promedio. El virus se elimina por las heces 1 o 2 semanas antes de la clínica, del periodo del comienzo de la ictericia. Entonces este es el periodo de mayor contagiosidad y cuando la inmunoglobulina M está elevada, es positiva. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan contagioso? Por esto, porque decíamos que la gran mayoría son asintomáticos. El niño en el periodo ya de incubación elimina el virus por las heces y no tiene ningún síntoma. Recién cuando empieza la ictericia, ahí deja de contagiar. Entonces es difícil atacarlo. Por eso es muy importante la vacunación, chequear que los pacientes tengan las 2 dosis de vacuna de la hepatitis A. El periodo prodrómico, que son 7 a 10 días posteriores, que hay síntomas, pueden haber síntomas gastrointestinales o síntomas respiratorios, así como una gripe, un malestar general, astenia, dolor en hipocondrio derecho, puede haber hepatomegalia, puede haber ictericia, coluria, acolia o coléstasis. Pero la gran mayoría recuerden que son asintomáticos. No es frecuente ver la ictericia, o sea, todo lo florido con dolor en hipocondrio derecho, las heces con coluria. Lo más frecuente es detectarlo por ahí en un niño que tiene astenia y por ahí dolor abdominal, sin llegar a tener hepatomegalia. Por ahí se puede pedir un análisis de orina y en una orina completa vemos que tiene positivos los pigmentos biliares o directamente las características de la orina. El periodo de estado o periodo ictérico, que es 2 o 3 semanas, en donde hay ictericia ya más marcada en piel y mucosas, hipoacolia, hepatomegalia, frecuentemente dolor en hipocondrio derecho, llamas de astenia, anorexia, puede haber fiebre, prurito. En el laboratorio ya hay afectación, vemos la afectación, el compromiso de la función hepática y vamos a tener un aumento de las transaminasas. Y el periodo de convalescencia es el paciente en donde hay una recuperación del estado general en forma gradual, tiene muy buena evolución, la hepatitis, se normalizan las transaminasas en 2 a 3 semanas en el 90% de los chicos. Muchos, un 10 a un 15%, normalizan las transaminasas a los 3 meses, y entre 3 y, perdón, el 90% de los chicos a las 2 a 3 semanas. Y el resto a los 3 meses, entre un 10 a un 15%. 3 meses o 6 meses y al año. La forma anictérica es igual todo como presentan, digamos, con elevación de las transaminasas y todo, pero en general tiene una menor duración. Bueno, entonces, ¿cómo se afecta el hígado? ¿Cómo es la afectación hepática?
la afectación hepática puede estar, como hablábamos hoy, por obstrucción de los canalículos biliares. Entonces, ¿qué vamos a tener? En el laboratorio, a causa del aumento de los componentes de la bilis que no pueden ser excretados, el aumento de la fosfatasa alcalina, gamma GT y la bilirrubina directa conjugada elevada. Cuando hablábamos en la lesión propiamente dicha, la hepatitis con afectación viral como hablábamos en los niños mayores, vamos a tener un aumento de las transaminasas y más que nada la TGP, que es específica hepática. Y después podemos tener también una alteración del coagulograma, del tiempo de protrombina y proteinograma, que miden tanto la función hepática y la capacidad de síntesis de proteínas. Bueno, en el laboratorio, entonces, en la hepatitis A, entonces hablábamos que en la primera etapa, la primera semana de enfermedad, ya detectamos cuando elimina el virus por la materia fecal hasta el comienzo de la ictericia, tenemos la IgM positiva y se negativiza a los 3 a 6 meses. Entonces ahí tenemos una infección viral aguda, cuando tiene la IgM elevada. Si tenemos la IgM para hepatitis A negativa y la IgG positiva, hablamos de una infección pasada, que probablemente todos nosotros, o sea, por más que no tengamos la vacuna, ustedes, sí, a partir del 2000, me parece que todos debemos tener la IgG positiva, porque en general la gran mayoría nos hemos contagiado y la gran mayoría la cursamos de forma asintomática. Cuando tenemos la inmunoglobulina M para hepatitis A positiva hasta 12 meses, hablamos de formas clínicas recurrentes, bifásicas o prolongadas. Como les decía hoy, generalmente la hepatitis A es una enfermedad autolimitada, con buena evolución y que genera inmunidad de por vida. Estas formas clínicas, cuando es recurrente, cuando es bifásico, prolongada, ¿qué significa esto? Que bueno, que en un paciente que se ha curado de una hepatitis, o sea que la IgM era negativa, puede aparecer nuevamente positiva, y estas son motivos de derivación a un gastroenterólogo infantil o hepatólogo. Bueno, formas atípicas de hepatitis A. Hepatitis colestática, hepatitis recidivante, hepatitis prolongada, hepatitis fulminante. Colestática es cuando dura más de 3 meses, con ictericia, con acolia, pruritos, todos los síntomas que aparecen por la obstrucción, la obstrucción de los canalículos biliares. La hepatitis recidivante, como lo decía recién, es la reaparición de los síntomas al mes o a los 4 meses luego de la recuperación inicial, y hay eliminación nuevamente fecal del virus. Y tiene muy buen pronóstico. Hepatitis prolongada es la persistencia, como hablábamos hoy, de enzimas hepáticas elevadas luego de los 3 meses de estar asintomático. Por eso al paciente se lo debe controlar, o sea, una vez que bajaron las enzimas hepáticas, bueno, ahí obviamente no se le pide otro nuevo control, pero si el paciente hay una desmejoría, como ocurre acá, luego de 3 meses, que presenta clínica o ictericia o presenta dolor abdominal, algún cuadro con heces acólicas, se le pide nuevamente las transaminasas. Y la hepatitis fulminante, esto era, digamos, algo muy grave. Digo, porque gracias a la vacunación se ha podido
casi erradicar. 1 de cada 1000 casos, la hepatitis fulminantes es menos frecuente que en la hepatitis B y en la hepatitis D. Hay un grave daño hepático con necrosis extensa, afectación encefálica, bueno, un cuadro muy grave. Con mala evolución, los pacientes que presentan encefalopatía, daño hepático, bueno, muy grave, que requieren enseguida el trasplante hepático. Algo es importante que dice que enseguida cuando el paciente presenta una alteración del tiempo del TP, de coagulación, más de 50 o una bilirrubina más de 17,6, es de mal pronóstico enseguida y enseguida es el trasplante hepático. Bueno, esto es muy costoso, hay que verlo en un paciente con una hepatitis que tenga mala evolución y ver, no demorar el tratamiento, digamos, ¿no? Y enseguida tomar medidas al respecto. Pero bueno, antes se veía muy frecuentemente, pero se ha disminuido mucho gracias a la vacuna de la hepatitis, que es al año de vida. Bueno, ¿qué hacer ante los contactos? Que esto siempre nos preguntan en los jardines o en las escuelas. Bueno, el caso sospechoso es el que tiene toda la clínica, que tiene, bueno, ictericia, colia, coluria. El caso probable es el caso sospechoso más elevación de las transaminasas. Caso confirmado es el caso sospechoso, o sea, que tiene clínica, epidemiología, y que está confirmado con el laboratorio específico, que es la inmunoglobulina E para hepatitis A elevada en un paciente con clínica o convaleciente. Caso probable con nexo epidemiológico es con otro caso confirmado por laboratorio, que estuvo en contacto con otro caso confirmado. La notificación es obligatoria dentro de las 24 horas para tomar medidas en la población afectada. Bueno, caso secundario es todo caso confirmado, caso probable con virus de hepatitis A, por la IgM anti-A, que aparece en 15 días a 50 días luego de la detección del caso índice, que no tiene relación, o sea, con el caso índice. Bueno, cuando hablamos de brote por hepatitis A, tenemos en un jardín es la presencia de un caso confirmado. Recuerden que es el caso confirmado, es el caso que tiene la clínica y la confirmación por el laboratorio. Entonces, en un jardín de infantes es la presencia de un solo caso confirmado. En las escuelas requieren ya 2 casos confirmados o un caso confirmado y otro caso probable, sin nexo familiar. Si hay 2 o más hermanos o convivientes con infección por virus de hepatitis A, no define brote en esa escuela, tienen que ser no hermanos. Y en la comunidad se habla de brote cuando se duplica la tasa de incidencia media en el área considerada. En Argentina, Argentina es un país con una tasa de incidencia intermedia, media de hepatitis A. Hay dentro del país diferentes áreas con más incidencia y otras con menos. Yo lo busqué, pero no lo pude encontrar. Solo pude encontrar eso que era una tasa de incidencia media. Calculo que en el Gran Buenos Aires, donde hay más hacinamiento, en los lugares donde hay, o sea, el clima es más cálido, digamos, en el país, en la pampa húmeda, en el Gran Buenos Aires, tendrá una tasa de incidencia alta. Acá, por las características del clima y por la población, la distribución y todo, pienso que será más baja. Bueno, algo es importante es cómo manejamos el brote, los contactos, qué medidas de control tenemos que tomar
con el paciente y con la comunidad, ¿no? Bueno, podemos hacer siempre chequear el carnet de vacunas, ¿no? Podemos indicar la gamma globulina y la vacuna en los contactos convivientes. La dosis es de 0,02 mililitros kilo en los contactos domésticos. No se recomienda hacer serología, directamente se recomienda aplicarles la gamma globulina luego de 2 semanas de exposición. Se puede aplicar en conjunto la gamma globulina y la vacuna. Muchas veces no está disponible la gamma globulina, así que directamente si el paciente si el paciente no se puede aplicar la gamma globulina, no está disponible, si no tiene la vacuna, se vacuna, y si tiene la vacuna, se toman las medidas de resguardo en el hogar, que ahora las vamos a hablar. En los neonatos de madres infectadas con virus de hepatitis A, si los síntomas comenzaron, puede pasar hoy cuando hablábamos de coléstasis neonatal, de ictericia neonatal, que puede tratarse de una causa en el recién nacido que pueda tener una hepatitis contagiado por la madre. Entonces, que la mamá haya adquirido la hepatitis 2 semanas antes del parto y que esté 2 semanas después del parto. De esta manera se puede contagiar el bebé. No se debe suspender la lactancia materna. Recuerden que es importante resguardarlo al bebé y cuidar que siga amamantándose. En los jardines maternales, en los menores de 1 año, gamma globulina, cuando se presenta 1 o más casos de virus de hepatitis a todos los niños que comparten el área en donde se cambian los pañales o preparación de biberones. Y en los mayores de 1 año, la gamma globulina con la vacuna de la hepatitis A, que se pueden aplicar, como decíamos hoy, de forma simultánea. Hay que tener en cuenta que la aplicación de la gamma globulina hace que se difiera, o sea, se debe diferir la aplicación de vacunas a virus vivos atenuados entre 3 a 5 meses, que es la triple viral y virus de la varicela. Así que eso hay que tener en cuenta. Y entonces, ¿qué inmunoprofilaxis tenemos post-exposición? Si tenemos la exposición menos de 14 días de exposición, o sea, en el menor de 1 año, la gamma globulina solamente 0,02 mililitros kilo. Y si es mayor de 1 año, se aplican simultáneamente la gamma globulina y la vacuna de la hepatitis. Si está más de 14 días expuesto, no se hace profilaxis a ninguna edad porque sabemos que no va a contagiarse. Bueno, ¿cuándo vuelven a la escuela? Los niños y adultos que tuvieron hepatitis, luego de la semana de enfermedad, hablábamos que el periodo mayor de alta contagiosidad son los 15 días, en las 2 semanas antes del periodo de incubación, y luego la primera semana en donde comienza la ictericia, cuando empiezan los síntomas. Entonces ahí no se elimina más el virus por la materia fecal o hasta que los contactos tengan todos la profilaxis con gamma globulina. Los receptores, los contactos que se aplica gamma globulina pueden retornar al jardín, a las actividades de forma inmediata. En casos de existir nuevos casos, durante las 6 semanas posteriores al último caso detectado, se debe aplicar gamma globulina a los susceptibles, o sea, a los convivientes o a los niños que comparten el área dentro de un jardín, el área de cambiado de pañales o de biberones. Cuando hay 2 o más casos diferentes,
de diferentes aulas y turnos, se deben vacunar a toda la institución. Y si el caso es solamente en una familia, solamente en la familia. Pero esto es importante como tenerlo en cuenta, que si hay dos o más casos en diferentes aulas y turnos, se vacuna a toda la institución. Evaluar, bueno, la situación epidemiológica local y medidas de higiene y personal y ambiental. O sea, el lavado de manos, la utilización de utensilios correctos solo para el paciente, el lavado de manos, que haya agua segura. Y esto es por qué, lo que hablábamos hoy al comienzo, es que por qué la hepatitis es difícil de controlar, la hepatitis A, porque tiene un periodo de incubación largo, la contagiosidad es máxima antes de la aparición de los síntomas, que son 2 semanas antes de la ictericia, en el periodo de incubación. O sea, desde el final de la incubación hasta las 2 semanas después de la ictericia. Entonces, y hablábamos que la gran mayoría, 70% de los pacientes son asintomáticos, que afectan en su gran mayoría a los menores de 6 años, que son los reservorios de la enfermedad. Así que por eso es muy importante la vacunación. Bueno, la vacuna del virus de la hepatitis A es un virus inactivado. A los 15 días de aplicación generan ya una respuesta entre un 95 y 99% y un 100% luego de la segunda dosis. Recordemos, se aplica a los 12 meses y una segunda dosis se puede aplicar 6 meses después. Como efectos adversos, son efectos adversos locales, de irritación, dolor en el sitio de aplicación, y generales, que es de astenia, malestar general. Esto es raro, pero puede haber. Se contraindica la vacuna en el caso de una alergia severa a dosis, a componentes, en el caso de una alergia severa, en el caso de haberse aplicado la vacuna anteriormente y haya presentado un cuadro enseguida de una alergia severa, o con antecedentes de alergia al aluminio o fenoxietanol, que son componentes de la vacuna. Se puede aplicar de forma simultánea con otras vacunas y de forma combinada con la hepatitis B. ¿Qué medidas más efectivas tenemos para el control? O sea, el agua potable. Si no tenemos agua potable, ver lavandina al 1%, 2 gotas por litro de agua. Tener adecuada preparación de alimentos, el lavado de manos, correcta eliminación de excretas, la vacuna de la hepatitis A, del virus de la hepatitis A. Y en Argentina, esto es, como les contaba hoy, es un país de endemicidad intermedia con focos de alta y baja endemicidad. En caso de brote hay denuncia, o sea, se debe hacer la denuncia obligatoria, como hablábamos hoy, dentro de las 24 horas, y control del brote. Bueno, hasta acá, ¿dudas algo de la hepatitis? ¿De qué medidas tomar? ¿Cómo se contagia? La gama globulina Perdón. ¿Cómo? la gama Respecto a las globulina dosis, ¿por qué son 2 dosis si en el calendario de vacunación hay una dosis nomás de Sí, hepatitis A? hay una sola, pero se recomienda la segunda dosis para tener el 100%. La segunda dosis, o sea, con la primera, viste que dice 95, 99% más o menos. Pero se le puede indicar al paciente la segunda dosis, así tiene un 100%. No está en el calendario, pero bueno, se puede indicar a veces, tanto en salud pública, a veces cuando hay dosis, si uno lo indica, se la pueden aplicar al paciente, a veces no, pero para tener un 100% de protección. Gracias. Y la gamma globulina no siempre está disponible. No, mi pregunta era si solamente el único fin de la gama globulina es evitar que contagie.
O sea, sirve para eso. Sí. Bien. Bueno. La gamma globulina, si se aplica al mismo tiempo que la vacuna en mayores de 1 año, como profilaxis, ¿no inhibe al virus inactivado de la vacuna? No. Gracias. Bueno, un recredito para ver algo y continuar. Doc, Sí, cuando dijo de que se habían 2 o más casos en la misma institución en diferentes sí, aulas o grados, sí. había que vacunar a toda la institución. Se refería a la gamma globulina, ¿no? No, la gamma globulina sí, y chequear, y si no tienen vacunas o el paciente es mayor de 1 año, o sea, se pueden aplicar la vacuna también, las dos cosas. Bien, o sea, si tuviera la vacuna, se le pone igual la gamma globulina. No, el paciente, sí, el paciente, mira, el paciente menor de 1 año, solo la gamma globulina, y el paciente mayor de 1 año, solamente la gamma globulina. Digamos, que tenga la vacuna, ¿no? Y si no tiene la vacuna, se aplica la vacuna con la gamma globulina. Bueno, ¿estamos con eso? ¿Podemos seguir? Otra causa de hepatitis, de virus hepatotrópico, es el virus de la hepatitis B, eh, que es la familia Hepatnaviridae, muy diferente en la estructura a el de la hepatitis A. Es importante porque también se puede prevenir con la vacunación y hay prevenir, o sea, está protegido con la vacunación y es causa de enfermedad hepática crónica en la infancia y adultez. Las vías de transmisión es diferente al de la hepatitis A. El virus se transmite por vía percutánea, o sea, en el pinchazo de la piel, o por exposición a membranas, mucosas, fluidos del cuerpo con sangre infectada y en suero de semen, secreciones vaginales y saliva. Por eso es importante en personal de salud siempre chequear el estado de vacunación, porque es frecuente, sobre todo en los primeros años, en la residencia y todo, tener pinchazos siempre accidentales y con riesgo de contagio de hepatitis B, porque es, como dice acá, el virus de la hepatitis B es 100 veces más contagioso que el HIV, y el pinchazo accidental con una aguja infectada representa un 25% de posibilidades de transmisión del virus de la hepatitis B. Este virus es relativamente estable en el medio ambiente, permanece por más de 7 días en superficie a temperatura ambiente. Por este motivo, la inoculación indirecta del virus puede ocurrir a través de objetos contaminados. ¿Qué marcadores serológicos podemos tener para el virus de la hepatitis B? O sea, hay diferentes estructuras dentro del virus de la hepatitis y tenemos el virus del antígeno superficial, perdón, el antígeno superficial de la hepatitis B, que cuando es positivo nos marca una infección aguda precoz. En una persona post-vacunada, o sea, hasta 180 días, puede tener el antígeno S de superficie positivo. Obviamente cuando tiene todos el anticore, la IgM anticore y el antígeno de superficie negativos, nunca está infectado. En una infección aguda vamos a tener, más allá del antígeno de superficie positivo, los anticore positivos y el IgM anticore positivo.
y los anticuerpos de superficie negativos. Hablamos de una infección resuelta cuando el antígeno de la superficie es negativo, cuando él tiene el anticuerpo positivo, anticore, y la IgM anticore positiva. Estamos hablando de una infección resuelta. Y el anticuerpo, el antivirus de superficie, el antígeno de superficie es negativo. Una infección pasada, resuelta, con tratamiento, con respuesta inmune del paciente, es cuando el anticuerpo de superficie, contra el antígeno de superficie es positivo, el anticuerpo contra el anticuerpo contra el componente C, con la anticore, es positivo, y la IgM anticore es negativa. Lo que más vamos a ver es esto, una infección aguda precoz, que es el antígeno de superficie positivo y el resto negativo, o podemos ver una infección aguda cuando hay un poco más avanzada, cuando es el antígeno de superficie positivo y el anticore positivo y la IgM anticore positiva. Los anticuerpos del antígeno de superficie aparecen más tardíamente. Bueno, esto es un poco, hablando lo de recién, todas las personas con el antígeno de superficie positivos deben ser consideradas infecciosas. A ver, hay diferentes etapas. Podemos tener en un paciente con una primera fase inmunotolerante, en donde el antígeno de superficie es positivo por más de 6 meses. Tienen las transaminasas normales y el DNA más de 10 copias. Bueno, después hay una hepatitis, una segunda etapa, puede haber una hepatitis crónica de progresión, ¿no? Cuando se trata hablamos de crónica cuando tiene más de 6 meses del antígeno de superficie positivo. Las transaminasas pueden estar elevadas, pero en forma intermitente. Y portador inactivo, sano, es aquel que tiene el antígeno S positivo más de 6 meses, el E negativo y el anti-E positivo, y las transaminasas siempre normales. Y cuando es una hepatitis B resuelta, como hablábamos hoy, tanto aguda como crónica, el anti-S es el anti-C y el anti-S. El antígeno S es negativo y las transaminasas son normales. ¿Cómo podemos prevenir? Se previene con la vacunación, ¿no? La vacuna previene la hepatitis, el estado de portador crónico y el cáncer hepático. Contienen proteínas S de la cubierta del virus, diferentes fracciones, S1, pre-S1, que inducen a las células a producir anticuerpos contra el antígeno de superficie. Son inmunogénicas, eficaces y seguras. Desde el año 2000, desde noviembre del 2000, hay un esquema que es: la primera dosis se aplica dentro de las 12 horas de vida, la segunda dosis a los 2 meses y la tercera dosis a los 6 meses. La respuesta inmune está determinada por la edad, que luego de los 40 años
disminuye la respuesta un 84%, la respuesta inmune un 84%, y también va a estar alterada la respuesta en patologías como obesidad, en inmunodepresión, y en pacientes, en pacientes con con respuesta inmune deprimida. Bueno, esta no va. Entonces, quedó más o menos claro cuando detectamos una hepatitis B aguda, los diferentes estadios. Infección aguda, el antígeno S positivo, precoz. La infección aguda, propiamente dicha, el S es positivo, el anticore y la IgM anticore. Y cuando ya está pasada, resuelta, tienen los anticuerpos anticore, la IgM anticore positiva, y el antígeno S de superficie es negativo. Una infección resuelta va a quedar el anticuerpo antígeno de superficie positivo y el anticore. Y después, una hepatitis crónica es aquella que tiene más de 6 meses de positividad del antígeno S de superficie. Bueno, el virus de la hepatitis C, antes se llamaba no A, no B, es de la familia Flavivirus. La transmisión es por sangre o derivados, transmisión perinatal asociado a viremia materna, drogadicción o coinfección con el virus de la hepatitis, con el VIH. También se puede asociar a enfermedad crónica, enfermedad hepática crónica, y el progreso de la enfermedad es lento, insidioso, hacia una hepatitis, hacia una cirrosis y hepatocarcinoma. Bueno, los seres humanos es el único huésped natural de la hepatitis C. Bueno, hay gran variabilidad, como hablábamos al comienzo, entre el contacto con el virus y la aparición en el suelo, entre 1 a 6 meses, o sea, un periodo de ventana grande, importante. Se puede medir el suero, el RNA, medir la viremia y por una reacción de cadena de polimerasa. Esto es importante para confirmar la replicación del virus en pacientes con anticuerpos positivos, para definir la infección por una hepatitis C aguda en el periodo de ventana, y para definir una infección de hepatitis C en pacientes inmunodeprimidos con anticuerpos de hepatitis C, antivirus C negativos, y para confirmar la transmisión perinatal de hepatitis en hijos de madres positivas para el virus de la hepatitis C entre los 18 y 24 meses. Bueno, la determinación del genotipo del virus de hepatitis solo se realiza en los pacientes que requieran tratamiento antiviral, que ya es más específico. Los niños con riesgo de transmisión de virus de la hepatitis C son los que han recibido transfusiones de sangre o hemoderivados, en el caso de talasemias, hemofilia y otras anemias congénitas o inmunodeficiencias. En el caso de transfusiones, antes de 1992, cuando no había los cuidados que hay hoy, cáncer, leucemias, adolescentes con conductas de riesgos, personas con conducta de riesgo de drogadicción endovenosa, intranasal, tatuajes o perforaciones, e hijos de madres de virus de la hepatitis C positivas. Los nacidos de madres con infección de hepatitis C deben ser controlados entre los 2 y 6 meses con el RNA.
y entre los 18 y 24 meses con los anticuerpos. Una determinación positiva a los 18 meses probablemente se relacione con una verdadera infección, ya que los anticuerpos de la mamá van a desaparecer, a esa edad ya no tienen anticuerpos maternos. Bueno, esto se hace por el gran periodo el periodo de ventana largo que tienen. Bueno, entonces, la hepatitis C es una enfermedad leve asintomática con remisión espontánea en menos del 10%. Hay una leve alteración de la TP, de la transaminasas, de baja carga viral, la fibrosis aumenta con la evolución, la cirrosis es poco frecuente. El objetivo del tratamiento es prevenir la progresión de la enfermedad para suprimir la viremia y la normalización de las transaminasas. Actualmente no hay vacuna, pero con la erradicación de la infección de la hepatitis C en la infancia se previene el desarrollo de cirrosis y de cáncer hepático en el adulto. Bueno, eso es hepatitis C, que es similar a la hepatitis B. La hepatitis delta es virus satélite o parásito del virus hepatitis B. Solo se puede propagar en personas portadoras del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. La función del virus de la hepatitis B probablemente sea proporcionar una cubierta para el RNA del virus de la hepatitis delta y el antígeno delta, con el fin que las partículas completen y puedan penetrar, o sea, sería como una infección en conjunto. El virus de la hepatitis D tiene un efecto citopático directo en los hepatocitos, pero también el daño se produce por mecanismos inmunológicos. Y la transmisión también es por vía parenteral y sexual. Bueno, la hepatitis delta como enfermedad endémica, hay proporción de portadores con el antígeno de superficie positivos y también se puede dar en epidemias en comunidades cerradas, en cárceles sobre todo, en pacientes portadores crónicos del virus de la hepatitis B. ¿Cómo se produce la infección aguda por el virus delta? Es como coinfección, como hablábamos recién, del virus delta con el virus de la hepatitis B, que permite la penetración y el daño hepático, produciendo una hepatitis leve o hepatitis fulminante y de cronicidad leve. Y una superinfección, que es la infección del virus de la hepatitis D en un individuo portador crónico de hepatitis B. Y esto puede ser de una forma aguda grave o una hepatitis de forma leve que puede desarrollar hasta una fulminante y después infección crónica. El diagnóstico se hace IgM o IgG del virus de la hepatitis delta y las serologías virales de la hepatitis B para descartar coinfección. Otro virus es el virus de la hepatitis E, de la familia Calicivirus. Hay 4 genotipos. Bueno, el tipo 1 es el que produce la gran mayoría de las infecciones en el humano, se transmite por vía fecal oral. Por eso es importante también el cuidado de las excretas. El periodo de incubación también es prolongado, el promedio son 40 días y entre 15 a 64 días. Es de forma aguda, autolimitada, los síntomas son similares a la hepatitis A. Clínicamente es indistinguible. Y bueno, y la determinación se hace también por los anticuerpos, la determinación de anticuerpos contra el virus de la hepatitis E, IgM y IgG. Bueno, ¿qué tratamiento tenemos para las hepatitis virales? La indicación de una dieta especial, bueno, solamente en una forma colestática, que es
menos cantidad de grasas, una dieta hepatoprotectora. En general los pacientes regulan solo, los niños regulan solo los alimentos, la selección de alimentos que quieren comer. Hay un rechazo a, a las comidas que tengan exceso de grasas. Al comienzo, en la forma ictérica habitual, se recomienda una dieta con poca grasa, con hidratos de carbono y proteínas en proporciones normales. ¿Qué proporciones normales? Un plan nutricional tiene habitualmente un 50% de hidratos de carbono, 30% de grasas y 20% de proteínas. Entonces, a eso se llama normales. Pero bueno, la grasa tiene que estar un poco reducida. Y en casos de insuficiencia hepática aguda, se restringen las proteínas a 1 gramo kilo día, y además el aporte de grasas, como hablábamos hoy, menos del 30%. Se indica una alimentación normal para la edad, o sea, el niño debe comer lo que come habitualmente, pero se aconseja una restricción en las grasas. Y bueno, y en los adolescentes, aconsejable no ingerir alcohol. En los casos de los pacientes que tengan un descenso del tiempo de protrombina de menos de 60, se deben recibir 10 miligramos de vitamina K intramuscular y se repite el TP, el tiempo de protrombina, a las 24 horas. Estos en general son 3 dosis intramusculares. Bueno, otras causas de hepatitis, estos son los virus hepatotrópicos, y luego dentro de una infección por virus de Epstein-Barr podemos tener una hepatitis también. El virus de Epstein-Barr es frecuente en pediatría, la infección, la mononucleosis infecciosa, también en pacientes inmunosuprimidos, con trasplantados, y que pueden evolucionar al desarrollo de tumores y de trastornos linfoproliferativos. La transmisión del virus de la hepatitis, del Epstein-Barr es por la saliva. Antes se decía que era por la enfermedad del beso, bueno, pero es frecuente en los niños pequeños, en los jardines de infantes y a edad escolar. El periodo de incubación es de 5 a 7 días. Es leve, en general, los síntomas son una odinofagia, faringitis, vómitos, adenomegalias, puede haber hepatitis con hepatomegalia, y el diagnóstico se hace, primero tenemos en un niño con una faringitis, con odinofagia y un cuadro que puede tener algo respiratorio también, algo de secreciones nasales y gran astenia sobre todo, es característico. Entonces puede tener una faringoamigdalitis también con placas blanquecinas, que es similar a la del estreptococo. Muchas veces es indistinguible. Las adenomegalias, la del estreptococo, son subángulo-mandibulares. Estas pueden dar subángulo-mandibulares, pueden dar látero-cervicales, y en general se llama el cuello de toro, que tiene adenomegalias muy grandes. Entonces, el diagnóstico diferencial es con el hisopado, con el test rápido, y si el test rápido es negativo y el paciente persiste con fiebre, mucha astenia y adenomegalias, tenemos que pedir la inmunoglobulina M e IgG, antiantígeno, cápside viral. La IgM está elevada por 4 semanas y la IgG, o sea, permanece como una inmunidad de por vida. Tenemos para pedir, eso es por un lado, los antígenos anticápside viral, los anticuerpos, el antiantígeno temprano, que aparecen en la etapa aguda y luego desaparecen, y los anticuerpos antiantígeno nuclear, los EBNA, que están positivos en la fase aguda de la enfermedad.
Después tenemos los anticuerpos heterófilos de Paul Bunnell Davidson, que se detectan en la primera semana de la enfermedad, que es el monotest, que esto se hace en los menores es menos sensible en los menores de 4 o 5 años. En los mayores de 5 años lo que pedimos para el diagnóstico de mononucleosis es un monotest. En los menores hay que pedir los anticuerpos, el BCA, el antígenos tempranos y los EBNA. Hay que tener en cuenta siempre en el momento en que se piden, ¿no? Porque si lo hacemos enseguida a los 5 días o antes de los 7 días, probablemente estos anticuerpos antiantígenos tempranos den negativos y siempre se espera a los 7 días o 10 días como para, cuando hay alta sospecha, como para pedir el laboratorio y poder hacer el diagnóstico. Bueno, otras causas de hepatitis es el citomegalovirus, que pertenece a la familia, el citomegalovirus. También puede ser de una infección intrauterina, perinatal, intrafamiliar, sexual, parenteral o por trasplante de órganos. En el periodo neonatal, bueno, se puede manifestar con hepatoesplenomegalia, con ictericia. Hablábamos de coléstasis neonatal, hoy cuando comenzamos a hablar de coléstasis neonatal en el recién nacido. El diagnóstico se aísla el citomegalovirus en la orina o la saliva dentro de las primeras 2 semanas de vida en el caso del recién nacido, en la infección intrauterina. Y los anticuerpos anti-IgM para el virus de citomegalovirus son útiles para el diagnóstico, bueno, de la infección primaria. Bueno, y también es importante controlar esto en los lugares como causa, digamos, de infección de una hepatitis en niños que concurren a guarderías, digamos, ¿no? Con el correcta eliminación de la zona, con la correcta higiene en la zona de cambio de pañales, porque también el virus se puede transmitir por la orina o, bueno, por la saliva. Bueno, acá terminamos con hepatitis. Acomodo todo y empezamos con tuberculosis. Dudas acá es mucho, es muy extenso, pero bueno, muchos ya lo habrán visto, lo que son citomegalovirus, toxo, o sea, todas las enfermedades perinatales ya las habrán visto en Neo. Con lo de Neo, no sé si... Doc, yo tengo una duda acerca de si en el virus de la hepatitis B se le da como inmunoprofilaxis también gamma globulina. No, Ok. Una consulta, ¿el monotest a qué edad dijo que era? O sea, a partir o al menor de qué. a partir de los 5 años. Gracias. Bueno, y acá de tuberculosis. Lo otro que es frecuente en pediatría. ¿Cuándo sospechamos un diagnóstico? O sea, ¿cuándo sospechamos una tuberculosis en pediatría? Cuando hay un niño que está en contacto con un adulto enfermo que contagia bacilífero. En pacientes con síndrome de impregnación, que tengan fiebre prolongada, disminución del apetito, sudoración nocturna, astenia, hemoptisis. En pacientes que tengan, en niños que tengan un cuadro respiratorio que Profe, si respuesta abrió el power no lo vemos. ¿No No lo sé si ven? ya lo... No.